Buenos días, mi nombre es Argilo Durán Pachano, profesor adscrito a la Unidad Académica de Anatomía Humana, Departamento de Ciencias Morfológicas, Universidad de los Andes. El día de hoy vamos a estudiar el sistema nervioso, específicamente las generalidades y conceptos básicos para comenzar con su estudio. En cuanto a las generalidades del sistema nervioso, médula espinal, meninge raquídea, tenemos una serie de objetivos específicos. Objetivos específicos como conceptos básicos del sistema nervioso, su división en cuanto desde el punto de vista anatómico y funcional, diferencias morfofuncionales entre sustancia gris y sustancia blanca, conceptos básicos de plexo nervioso y vía nerviosa que tenemos que tener suficientemente claros a la hora de ir desarrollando el curso de anatomía humana, específicamente en el área de sistema nervioso. Formaciones de los nervios raquídeos, meninges raquídeas, sus dependencias y una vez que tengamos claro las meninges raquídeas, tenemos que identificar una serie de espacios que se encuentran desde el canal óseo que cubre o que envuelve las meninges y la médula espinal. Bueno, vamos a comenzar con el sistema nervioso. Bien, como les comenté, tenemos que tener claro conceptos desde el punto de vista anatómico son importantísimos. Si hablamos de conceptos del sistema nervioso, podemos decir que es un conjunto de estructuras alojadas dentro de la cavidad craneal y del conducto raquídeo como tal, cuya unidad anatómica, estructural y funcional es la neurona, célula altamente especializada capaz de recibir información, de almacenarla, procesarla, producirla, transmitirla y codificar esa información como tal. Es importante resaltar que la célula posee un cuerpo, posee una serie de prolongaciones, las cuales son llamadas axones y dendritas, a través del cual el sistema nervioso permite establecer una relación de vida con los diferentes elementos o partes del cuerpo como tal. Cuando hablamos de división del sistema nervioso, tenemos que enfocarnos en dos elementos, ¿sí? O en dos divisiones del sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, cuando hablamos desde el punto de vista anatómico. El sistema nervioso central está conformado o formado por el encéfalo, que lo vamos a ver acá, se los voy a marcar en rojo, este que vemos acá, el encéfalo y la médula, que lo vemos acá en rojo, la médula espinal. Bien, cuando hablamos de sistema nervioso periférico, pues también encontramos elementos periféricos a nivel del tallo cerebral cercano al encéfalo, que se los voy a identificar con morado que vemos acá. Estas estructuras que vemos acá, 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 a nivel del tallo, de la parte anterior del tallo cerebral, que son llamados nervios craneales o pares craneales. Y cuando hablamos a nivel de la médula, que es esta que vemos acá en toda su extensión, bien, van también a surgir o van a salir unas emergencias de los nervios raquídeos que vemos, este señor que vemos acá, este que vemos acá, este que vemos acá. Es decir, que a lo largo de la médula espinal vamos a encontrar
la salida de estos nervios raquídeos. Bien, entonces, recapitulando, si lo dividimos desde el punto de vista anatómico, lo dividimos en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central, que es el encéfalo, que vemos acá, y la médula, y el periférico, que lo vemos en morados, que es esto que vemos acá. Bien, a nivel del tallo cerebral, que serían los nervios craneales, pares craneales, y a nivel de la médula, los nervios raquídeos. Ok, ya identificamos desde el punto de vista anatómico, o hicimos la división del punto de vista anatómico del sistema nervioso. Si mencionamos o dividimos otra manera de estudiar el sistema nervioso, es desde el punto de vista funcional. Vamos a dividir el sistema nervioso en un sistema que está relacionado al componente cerebroespinal o también denominado voluntario, el cual es responsable de la motricidad, bien, de la sensibilidad, percepciones sensoriales como tal. Bien. Y hay otro que es el sistema de la actividad visceral o también denominado sistema autónomo vegetativo como tal o involuntario, es decir, ese es como el elemento que sucede por lo menos en las vísceras, por ejemplo, las cuales el intestino tiene un movimiento funcional involuntario, bien, para realizar sus funciones. Entonces, esos son componentes vegetativos como tal. Entonces, de esa manera, pues podemos dividir el estudio del sistema nervioso en anatómico, funcional, como tal. Ahora, diferencias morfofuncionales entre la sustancia blanca y sustancia gris. Acá pues vamos a observar que la disposición o la distribución de la sustancia blanca y la sustancia gris va a cambiar en relación de un órgano a otro. Por ejemplo, si estamos hablando de esta estructura que vemos acá en rojo, que es el encéfalo, bien, la sustancia blanca se va a encontrar en el centro y la sustancia gris se va hacia la periferia. Tomamos a este elemento anatómico y le realizamos este corte que vemos acá, que es un corte coronal del encéfalo como tal, recordando que esto es anterior y esto que está acá es posterior. Bien, entonces al realizar ese corte coronal vamos a obtener esto, que es el encéfalo. Bien, vamos a ver cómo se distribuye a nivel de la corteza, esto que vemos acá en rojo, todo esto. Esta es la disposición de la sustancia gris a nivel del encéfalo. ¿Ven? Y vean, como se los va a colocar en azul, cómo la sustancia blanca se va a encontrar en el centro como tal. Eso a nivel del encéfalo. Acá al lado vemos, en esta zona, vamos a observar un corte también coronal del encéfalo con una tinción. Esa tinción, pues gracias a los técnicos de nuestra unidad académica, podemos evidenciar la distribución de la sustancia gris. En este caso la vemos en color más azul, la vemos en la periferia, se lo estoy pintando de negro. Negro aquí, todo esto es la corteza que corresponde a la sustancia gris. Y luego vamos a ver, se lo voy a pintar en rojo, esto que es la sustancia blanca. Entonces, en conclusión, podemos decir, si hablamos del encéfalo, que la sustancia blanca se encuentra en el centro y la sustancia gris se encuentra en la periferia. Lo contrario sucede en la médula. En la médula, la sustancia gris, vamos a pintarlo de rojo, la vamos a encontrar acá en el centro, en todo esto que lo vemos acá en rojo,
y vean que les dibujo como una especie de H. Esa es la distribución de la sustancia gris a nivel de la médula, que se encuentra anatómicamente distribuida en el centro. Y cuando hablamos de sustancia blanca, es todo esto que vemos acá, se lo voy a pintar en negro. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. ¿Ok? Que es la distribución de la sustancia blanca. Que luego, pues, en temas más adelante del sistema nervioso estaríamos hablando de las vías ascendentes y descendentes, donde vamos a encontrar los cordones. Y bueno, vamos a encontrar la importancia que tiene esa sustancia blanca a nivel de la médula espinal. Entonces, en conclusión, podemos decir que en la médula la sustancia blanca se encuentra en la periferia, que lo vemos acá en negro, ¿verdad? Y en marcador negro, y en la sustancia gris en forma de H, que lo vemos en color rojito, que es la sustancia gris. Muy bien. Ok, bueno, continuando con el plexo nervioso, con los conceptos básicos que tenemos que tener claro a la hora de estudiar sistema nervioso, podemos hablar de plexo nervioso y vía nerviosa. Cuando hablamos de plexo nervioso, son un conjunto de fibras nerviosas, nervios, entremezclados que comparten una topografía definida y se distribuyen en una zona determinada. Por ejemplo, acá en esta imagen, se los voy a pintar de rojo, en esta imagen que vemos acá, encontramos el plexo braquial, ¿bien? Uno de los plexos encargados de la parte motora, sensitiva y topográfica en cuanto al miembro superior. Bien, vean que son una serie de nervios, ¿ven? De nervios que se buscan cruzar o entrelazar entre ellos para originar nervios definitivos, ¿bien? Y específicamente en una zona determinada, ¿bien? Como tenemos en esta zona, el plexo braquial, tenemos otros plexos como el plexo lumbar, el plexo sacro, ¿bien? Que también vamos a encontrar una serie de nervios que cumplen esa función, que son denominados plexos como tal. Cuando hablamos de vía nerviosa, la vía nerviosa son un conjunto de neuronas que se conectan funcionalmente entre sí o que establecen un tipo de contacto sináptico a nivel de diferentes sitios, bien, del sistema nervioso, estableciendo la posibilidad de que cada una acá a nivel sináptico pueda modificarse la transferencia de esta información en un sentido aferente o eferente. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que bueno, pues una vía nerviosa pues es como si fuesen unos cables, digámoslo así. Bien, esas fibras nerviosas permiten llevar la información o el impulso como tal, como por dos vías. Vemos esta imagen que vemos acá, se los voy a marcar en azul, ¿sí? Veamos esto y esto. Vean que son dos vías. Tenemos una vía aferente, que es esta que está acá, sensitiva, y una vía eferente. Bien, y cuando las dos se unen acá, van a formar el nervio raquídeo. Vean esto, entonces es una vía nerviosa, ya me va a llevar información que viene de alguna parte del organismo, se llega a su centro integrador, que sería la médula, y pues por otra vía, que es esta que está acá, que es la vía eferente, me va a llevar la información a un órgano efector. Bien, entonces ese es el concepto básico de vía como tal. Bien, permite la transferencia de información desde el punto de vista nervioso. Ok. Médula espinal. La médula espinal, vean como lo vemos en esta imagen, lo voy a pintar de rojo, vemos todo esto que está acá, ¿sí?
todo esto, vean que tiene una forma de un cilindro, entonces por eso es denominado como un tallo cilíndrico, la cual es aplanada. Mide aproximadamente entre 43 a 45 centímetros de longitud, de manera, acuérdense que esto es craneal y esto es caudal, ¿sí? Bien, y bueno, ella pues se encuentra alojada o ocupa el conducto raquídeo, se encuentra protegida por ello, por los agujeros que se forman a nivel de las vértebras como tal, desde la vértebra cervical hasta las lumbares como tal. Bien, terminando específicamente aproximadamente entre L1 y L2, es decir, se va a extender desde el occipital, la base del occipital, hasta L1, L2. Bien, tiene dos abultamientos en esta zona, ¿sí? En esta zona y en esta zona. Bien, estos dos abultamientos, uno a nivel cervical y otro a nivel lumbar como tal, son o nos ayudan a salir los nervios como tal que van hacia las extremidades. Si hablamos a nivel cervical, estaríamos hablando de los nervios que van hacia los miembros superiores. Y cuando hablamos a nivel lumbar, estaríamos hablando de los nervios que van hacia los miembros inferiores. Bien, recordando, el primer abultamiento lo vamos a encontrar aproximadamente entre C5 y D1. Y el segundo abultamiento, que es el lumbar, que es este que está acá, bien, lo vamos a encontrar entre L2 y S3. Bien, luego, esta médula en su parte inferior posee una serie, digamos, de detalles anatómicos de importancia que a nivel de L2 se hace más evidente que esta médula, vean como esta forma como una especie de cono, que es esto que se lo estoy dibujando. Bien, ese es el cono medular. Y vean esta prolongación que va aquí abajo, es el filum terminal, el cual es un cordón fibroso, que es prolongación de la pía madre, el cual se extiende desde el vértice del cono medular, que lo mencionamos anteriormente, y se va a anclar o va a estar dirigido hasta la base del coxis. Bien, ¿qué finalidad tiene él? Pues bueno, él ayuda a mantener a la médula en su sitio, prácticamente. Bien, y es importante esto, que es prácticamente pregunta de examen, que el filón terminal es una dependencia de la pía madre. Luego vamos a tener estas prolongaciones que vemos acá. Vamos a pintarlas de azul. Esto que vemos acá, o vamos a pintarla de verde que sea mejor. No, rojo, vamos, rojo. Esto que vemos acá, esto que vemos acá. Esas son una serie de prolongaciones que salen, lo vamos a dibujar aquí así, que son prolongaciones o disposiciones de los nervios raquídeos en la parte más distal de la médula espinal. Bien, hasta el sacro, ella se extiende y es denominada cola de caballo. Bien, cuando hablamos, eso es las generalidades de la médula espinal en cuanto a sus abultamientos, la salida de sus nervios raquídeos y los detalles anatómicos que encontramos a nivel distal de la médula espinal. Luego pues tomamos esta médula espinal y le realizamos un corte. Le realizamos un corte, vamos a hacer esto. Realizamos un corte acá, por ejemplo. Un corte transversal. Al realizar este corte transversal vamos a obtener esto. Al obtener esto, que es la médula espinal en su corte transversal, podemos estudiarla desde el punto de vista macroscópico. Al estudiar desde el punto de vista macroscópico, pues la médula espinal posee dos caras, una cara anterior y una cara posterior, que serían esto que está acá. Esta sería la cara anterior y esta es la cara posterior. Bien. Cuando hablamos de cara anterior, ya vamos a tener detalles anatómicos importantes en la parte media, que es este que vemos acá, que es el surco medio anterior.
Bien, que pues deja un espacio llamado comisura blanca anterior. Vean esto blanco que vemos acá. Esto que vemos acá. Bien, presenta dos surcos contralaterales, ¿sí? O colaterales anteriores, que son estos que vemos acá, esto acá, que serían unos surcos, por donde, pues, tanto derecho e izquierdo, por donde, pues, emergen o salen las raíces anteriores o motoras de los nervios raquídeos. Bien, que sale esta fibra, pues, sale esto aquí así, para después luego formar el nervio raquídeo. Luego tenemos digamos, una cara posterior, el cual presenta un surco medio posterior, que es este que vemos acá, el surco medio posterior, y vamos a tener, como en la parte anterior tenemos los surcos colaterales anteriores, en la parte posterior vamos a tener estos, que son los surcos colaterales posteriores, los cuales me sirven para llevar las fibras que vienen acá aferentes del nervio y de esta manera entran a las astas posteriores o a la médula espinal para ser procesadas. Bien, luego pues repasando un poco la distribución de la sustancia blanca y de la sustancia gris, pues vemos recordando cómo se distribuye esa sustancia gris, que es en el centro como tal. Vean que tiene forma de H, bien, como lo vemos acá, tiene forma de H, bien, que es la configuración como tal interna. Formación de los nervios raquídeos. Cada nervio raquídeo se forma por la unión de dos raíces, una raíz anterior que es motora, que la vemos acá, y una raíz posterior que es sensitiva. La raíz posterior que es sensitiva, que es esta que vemos acá, se caracteriza por ser más voluminosa en relación a la otra. Y a lo largo de su trayecto posee esto que vemos acá, que es una dilatación. Esta dilatación es denominada ganglio raquídeo. Ella lleva información, esta vía, esta rama posterior lleva información sensitiva a la médula, la cual llega acá, se integra y pues regresa información por la vía deferente que es motora para un órgano efector y realizar una actividad como tal, una función. Bien, recordando que la unión de estas dos ramas, la raíz posterior, que es esta, y la raíz anterior, que es esta, forma esto que vemos acá, que es el nervio raquídeo. ¿Dónde se forma esa unión o dónde sucede esa unión? Específicamente en el agujero de conjunción. ¿Cómo se forman los agujeros de conjunción? Pero recordando nuestras clases de osteología, en este caso, los componentes o los detalles anatómicos de las vértebras. Recordando que existen unos detalles que son llamados pedículos. Entonces la sobreposición de pedículos nos van a formar esos agujeros de conjunción. Estos nervios raquídeos, ¿sí?, serían todos estos, este y este. Todos ellos, pues una vez que se forman, van a formar pares, ¿sí? Los nervios raquídeos van a ser aproximadamente en un promedio entre 31 a 32 pares de nervios raquídeos, distribuidos de manera cervical, como lo vemos acá, en número de 8, de manera torácico, como lo vemos acá, en número de 12, o lumbares, como acá, en número de 5, o sacros, que también en número de 5, y por último, o finalmente, en los coccígeos, que son un par coccígeo. Entonces, en conclusión, son un promedio de 31 a 32 pares de nervios, donde pues van a estar distribuidos de manera cervical, de manera torácica, de manera lumbar, de manera sacra y de manera coccígea.
distribuidos 8, 12, 5, 5 y un par de coccigios. Meninges raquídeas y sus dependencias. Las meninges son envolturas que se disponen alrededor de la médula espinal, como lo vemos acá. Bien. Entonces, estas médulas espinales, o sea, todo lo que se va a encontrar alrededor de esta médula espinal, va a estar protegido por esto que es la parte ósea, que es el conducto raquídeo como tal. Bien, recordando que si la vamos a estudiar desde afuera, desde el exterior, que sería esto sería externo, y esto sería interno, estaríamos hablando de dura madre, ¿sí? Que es la capa más externa, la cual se caracteriza por ser fibrosa, que es esta que vemos acá, que es la dura madre, bien, que es la más gruesa, fibrosa, se extiende desde el occipital hasta el cuerpo de S2 o S3, la estaríamos buscando aquí, sería esta señorita que vemos acá, bien, el cual está separada del conducto raquídeo, lo vemos acá, por un espacio, que es el espacio, este que vemos acá, que es el espacio, vamos a ponerlo en morado, que es el espacio epidural, el cual se caracteriza por poseer grasa y vasos sanguíneos. Bien, en la parte inferior de la médula forma un saco, que es el saco dural, que se encuentra aproximadamente entre S2 y S3, el cual contiene lo que habíamos nombrado en aquel momento, que es la cola de caballo y el filum terminal. Recordando que el filum terminal es una dependencia ¿de quién? De la pía madre. Ok, entonces eso es la dura madre. Y el espacio que está entre el periósteo, entre el hueso y la dura madre, que es el espacio epidural, que contiene grasa y vaso sanguíneo. Luego tenemos una capa media, que es llamada aracnoide, que la vemos acá, que es esta que vemos a continuación. Bien, esta aracnoide pues es una capa que se caracteriza por ser cerosa y está separada de la dura madre por un espacio, en este espacio finito que vemos acá, que es el espacio negro, que es el espacio subdural, ¿sí? Por debajo de la dura madre, el cual es una cavidad virtual que pues se puede llenar de líquido en caso de hemorragias. Ella pues está separada de la pía madre, que la vemos acá. Esta separación, vamos a pintarlo en azul, esta separación, esta separación, esta separación, que es el espacio subaracnoideo, el cual contiene este que vemos acá, que es el ligamento, o lo vemos de este lado también, que es el ligamento dentado, y pues en esa superficie vamos a encontrar, o en ese espacio, vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo. Y por último, tenemos la capa más interna de todas, que es la pía madre. Vean que es la capa esta que vemos acá, que está íntimamente adherida o adosada a la médula. Bien, esta pues es de naturaleza vascular en relación a las otras, recordando que la aracnoide es cerosa y la dura madre es fibrosa. En cambio esta, la pía madre es netamente vascular. Como les dije, íntimamente adherida a la pía madre, que sería esta que vemos acá, la pía madre. Bien, estaría dentro todo esto que está acá. Bien, entonces sería recordando un poco, recapitulando, pía madre. Vemos acá en este dibujo, vemos pía madre, aracnoide y dura madre.
Ok. Tenemos también que pues cada una de estas meninges, hablando de la dura madre, aracnoide y pia madre, poseen una serie de dependencias, bien, o de estructuras que salen de ella. En cuanto a la dura madre, tenemos las vainas durales, que son prolongaciones como tal de esta capa y que envuelven los nervios raquídeos, que serían esto que vemos acá en color más como un azulito claro. Esto lo estoy señalando en rojo. Esto, que sería la envoltura de los nervios raquídeos. Y bueno, para finalizar, pues tenemos la pia madre, pues ella tiene una de las dependencias de gran importancia que lo mencionamos anteriormente, que es el filum terminal. Bien, que ya mencionamos para qué sirve. Esto es todo, espero sea de gran utilidad y muchísimas gracias. Es importante saber que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Aristóteles. Bibliografía que pueden consultar, de gran importancia para el desarrollo de los temas de anatomía humana.